Hola, soy Julio Brinkley y hoy día te quiero contar sobre tips y habilidades que debes optar para emprender mejor. Las finanzas son como una pastilla de la realidad. Nos la tenemos que tomar de vez en cuando para saber cómo está la salud financiera de nuestro negocio. Lamentablemente, muchas veces esa decisión no la tomamos a tiempo y finalmente tenemos que contratar a un especialista que nos permita salvar nuestro negocio antes que caiga a piso. Por otro lado, te tengo otra cifra que es lamentable. Solo el 20% de los emprendimientos logran celebrar su tercer cumpleaños. Y ello en más del 70% de los casos se debe a un mal control financiero, es decir, que no entienden cómo se manejan los ingresos y por otro lado cómo se manejan. Entonces, entendamos primero que todo la siguiente consigna. ¿Para qué sirven las finanzas? Cualquier emprendedor cuando inicia su negocio necesita comprar, vender, cobrar y pagar. Es decir, necesita manejar financieramente su negocio. Entender por un lado cómo entran los ingresos y por otro lado entender cómo salen los costos o egresos. Es decir, por un lado necesita manejar bien el flujo de ingresos, cobrar cuando tiene que hacerlo y pagar cuando debe realizar. Cuando un negocio se inicia, por muy pequeño que sea, normalmente tiene un buen ciclo de funcionamiento efectivo. Es decir, compro un producto, lo comercializo, lo vendo y mi cliente me paga. Pero ¿qué pasa cuando el negocio empieza a crecer? Es decir, cuando me deja de comprar el papá, la mamá, los amigos o la comunidad, empiezo a tener nuevos clientes más grandes, y ellos comúnmente me empiezan a pagar a 30 días. Entonces, debo caminar el desierto durante 30 días sin tomar agua. ¿Y cómo lo hago para prepararme ahí? Debo acceder a distintas herramientas que me permitan tener un buen manejo de efectivo, es decir, estar sano financieramente. Y para ello, amigos, les presento el capital de trabajo. Entonces, ¿qué es el capital de trabajo? Muchas veces llegan emprendedores a preguntarme: oye, tenía un muy buen negocio, tenía un muy buen servicio que estaba llegando a varios clientes, pero lamentablemente por flujo efectivo no logré poder vender más, comprar más y tener por tanto más clientes y finalmente mi negocio se fue a la quiebra. Entonces, amigos, el capital de trabajo no es más que eso, es decir, cuáles son los fondos, cuáles son las reservas o provisiones de capital que yo requiero tener para poder financiar mi negocio cuando estoy a la espera de recibir pagos de clientes que ya me han comprado. La importancia ahí es saber cómo calcular, y para ello es súper simple. Por un lado debemos decir, ¿a cuánto es el promedio de pago que hoy día me están haciendo mis clientes? Podemos tener a 30, a 60 o a 90 días inclusive cuando estamos de repente vendiendo a las grandes empresas. Pero por otro lado también tenemos que entender en ese ciclo cuánta es la operación o el gasto que tiene que incurrir mi negocio. Tengo que pagar sueldos, tengo que pagar arriendos, tengo que pagar insumos para comprar y crear nuevos productos o servicios, y ello es lo que debo calcular para finalmente financiar dentro de este ciclo. Y para ello existen distintas herramientas. Hoy día existen bancos, líneas de crédito, tarjetas de crédito e inclusive lo más sano que es poder provisionar ese gasto. Si te das cuenta, hoy día los bancos te ofrecen créditos por capital de trabajo, es decir, saben que de repente los emprendedores, los empresarios, las pymes están apurados y necesitan efectivo para poder financiar y empezar a tapar hoyo. Y ahí lo más lamentable es que te ofrecen créditos a una gran tasa de interés. Entonces la recomendación es: calcula tu capital de trabajo y cuando tu negocio vaya creciendo, entiende que vas a tener que tener una mayor provisión. Por otro lado, amigos, es importante entender que cuando nuestro negocio ya es sano financieramente, es decir, tenemos un buen control en nuestro flujo de caja, pueden llegar nuevas oportunidades. Y esas oportunidades debemos ver si las tomamos o no. Es decir, debemos ver si asumimos un riesgo o no. ¿Pero qué es el riesgo? El riesgo no es más que la opción de ver si asumo o no asumo un proyecto. Hablamos de que cuando existe mayor riesgo, existe mayor rentabilidad. Y eso es uno de los principios de la finanza que es clave y que siempre se cumple. Pueden haber algunos que varíen, pero este es clave y siempre va a existir. ¿Y por qué? Porque cuando inician nuevos negocios en nuevas líneas innovadores con componentes claves para desarrollar nuevos productos o servicios, muchas veces el riesgo es muy alto. Por ende, los nuevos negocios, cuando se iniciaron, tuvieron un gran riesgo. No me cabe la menor duda que la primera persona que puso una cancha sintética en Puerto Montt pudo tener un alto riesgo. Pero luego, distintas personas se fueron dando cuenta que el negocio era bueno y empezaron a invertir. Por lo tanto, el negocio era menos riesgoso, pero la rentabilidad bajó. ¿Por qué? Porque había mayor competencia. Entonces debemos asumir, amigos, de que si de repente tenemos oportunidades que son disruptivas, podemos optar a una mayor rentabilidad. Pero ahí hay un concepto clave que debemos entender, que es la rentabilidad y que es la utilidad que debemos existir. Son dos conceptos que tenemos que tener claros al momento de poder trabajar el riesgo. Por un lado, cuando yo tengo un producto que vendo a 100 y me costó 70, mi utilidad va a ser de 30.
Pero si yo para obtener esa utilidad de 30 tuve que invertir 1000, ya sea en maquinaria, capital humano, equipos, finalmente esa será mi rentabilidad, es decir, de un 3%, 30 sobre 1000. Ahora bien, estos son elementos que tú debes manejar para trabajar como un buen emprendedor y poder afinar tu ojo, es decir, saber en qué posición de la cancha te debes colocar para poder apuntar hacia el arco y anotar el gol. Ahora con ello, queremos presentarte herramientas que te sirven para trabajar mejor, los estados financieros, es decir, documentos, registros e información que te van a permitir tomar decisiones en momentos clave y no cuando el barco está por hundirse. Para ello, queremos mostrarte nuestro primer instrumento, el flujo de caja, el cual es una herramienta sencilla que lo que hace es conocer cómo está tu negocio en términos de ingresos y costos, es decir, cómo está la billetera de la empresa el día de hoy. Y ello lo queremos proyectar a un mediano y a un largo plazo, es decir, que tú puedas conocer cómo se viene el mercado, cómo se viene la empresa para más adelante. Es decir, si el capitán del Titanic hubiese sabido el iceberg que se le venía por delante, alcanzaba a tomar la decisión de virar y en vez de hundirse el barco, a lo mejor iba a tener un pequeño raspón. Y eso es lo que queremos con tu negocio, que puedas proyectarte y tomar decisiones que te permitan sustentar y no caer en el intento. Ahora bien, dado que estamos empezando ya este 2019, hay otro elemento que es súper importante que puedas manejar. ¿Y cuál es? El presupuesto. Una herramienta clave que lo que hace es ayudarnos a poder proyectar, definir cuáles van a ser mis ingresos y mis gastos y en base a ello irlo controlando. Imagínate que tienes un nuevo negocio por delante, que no sabes cómo enfrentarlo y que necesitas saber cuánto invertir, cuántos van a ser tus gastos y finalmente cuánto será la rentabilidad que vas a esperar de ello. Lo mejor que puedes hacer es proyectarte, es decir, armar un presupuesto, definir cuánto es lo que efectivamente le voy a exigir a ese negocio y empezarlo a controlar. ¿Por qué? Porque eso te permitirá asignarte metas, trabajar con un equipo dinámico y finalmente tomar una decisión a tiempo si el negocio no da o efectivamente si viene muy bueno, qué acciones debes corregir. Ahora bien, cuando tengo listo mi presupuesto, debo contar con un plan A, B y Z. ¿A qué me refiero con esto? Que debes tener un plan A, es decir, la ejecución normal de tu presupuesto. Un plan B. ¿Qué pasa si muchos de mis supuestos que yo asigné no se están cumpliendo? Voy a tener que generar algunos cambios. Y un plan Z, que cuando diga todos a los botes, la gente deba irse a los botes y tenga botes. Es decir, qué debo hacer para cerrar mi negocio y procurar no caer en una quiebra que finalmente me termine endeudando y así poder acceder a nuevos negocios. Bien amigos, esperamos que este video les haya sido útil. Pueden compartirlo con sus contactos, entre sus redes, con sus amigos, con quienes lo necesiten. Queremos poder ayudar a la comunidad emprendedora a que puedan llevar sus negocios de manera más sana y hacerlos crecer de manera sustentable. Nos vemos en la próxima, estamos en contacto. Chao.